Bienvenidos, estimados estudiantes. El tema de esta semana es la fotosíntesis. En esta ocasión vamos a ver una introducción sobre los aspectos importantes de la fotosíntesis que provee de energía a los seres vivos. Es un proceso complejo por el cual los seres vivos obtienen energía a partir del sol. Pueden ser las plantas, las algas y algunas bacterias. Luego el ser humano y otros animales heterótrofos pueden alimentarse y obtener esa energía proveniente principalmente de las plantas y las algas en el caso del ser humano. Algunas bacterias son capaces de captar esa energía solar y transformarla en energía química, pero es una pequeña minoría. También las bacterias pueden degradar otras sustancias orgánicas como inorgánicas, pero en este caso pues, hay un pequeño grupo de bacterias que puede captar la energía solar para producir energía. Así que lo más importante sobre la fotosíntesis es saber que los seres vivos, en este caso la mayoría plantas y algas, obtienen energía a partir del sol. Vamos a ver la ecuación general de la fotosíntesis. Inicialmente pues tenemos de este lado los reactivos y aquí observamos los productos. Importante que tanto en el lado de los reactivos como en el lado de los productos debe haber la misma cantidad de moléculas. Bien, ¿cuáles son nuestros reactivos? Primordialmente la energía solar, el dióxido de carbono, que aquí tenemos la molécula, y también el agua, para que ocurra un proceso complejo denominado fotosíntesis en las plantas, principalmente en las hojas, que son aquellos órganos de las plantas que son verdes. Pero también podría darse en menor cantidad en el tallo cuando este es un tallo joven y de color verde. Bien, ¿de dónde obtiene la planta el agua para realizar la fotosíntesis? De la tierra, y la absorbe a través de las raíces. El CO2 lo obtiene de la atmósfera y la energía solar del sol. ¿Cuáles son nuestros productos? Esa molécula que posee energía también, que sería la glucosa, la energía química. La glucosa viene a ser un tipo de azúcar y también obtenemos oxígeno. Este es el proceso por el cual las plantas nos proveen también de oxígeno. Y esta es la molécula energética que nos provee alimento inicialmente. Bien, sin la fotosíntesis no podría darse la vida en el planeta, ya que dependemos de las plantas y las algas primordialmente, y a partir de estos seres autótrofos muchos animales se alimentan y se complementa lo que es la cadena alimenticia. Y propiamente el sol pues también brinda esa energía y calor para mantener la temperatura en el planeta. Si observamos la ecuación vamos a ver que se encuentra balanceada. ¿Qué quiere decir balanceada? Que tenemos la misma cantidad de átomos en los reactivos, es la misma cantidad de átomos en los productos. Vamos a corroborar que esa información sea verdadera. Primero vamos a comenzar con el carbono. Si multiplicamos 6 por 1 tenemos 6 átomos de carbono. Entonces vamos a ver cuántos átomos de carbono tenemos acá. Del lado de los productos solamente tenemos carbono en la molécula de glucosa y tenemos 6. Entonces vemos que este átomo se encuentra balanceado. Vamos a ver cuántos átomos de oxígeno tenemos del lado de los reactivos y del lado de los productos. Entonces aquí vemos el número 2, así que este número tenemos que multiplicarlo por 6.
Si multiplicamos 6 por 2, tenemos de este lado 12 átomos de oxígeno en lo que viene a ser la molécula de dióxido de carbono. Y en la molécula de agua también observamos que tenemos oxígeno. En este caso multiplicamos 6 por 1, tendríamos 6 átomos de oxígeno. Quiere decir que del lado de los reactivos tenemos 18 átomos de oxígeno. Y de este lado de los productos también debemos tener 18. Entonces, aquí en la molécula de glucosa vemos que tenemos 6 átomos de oxígeno, y en el oxígeno propiamente aquí del lado de los productos, si multiplicamos 6 por 2 tenemos 12, y observamos entonces que tenemos la misma cantidad, 18 átomos de oxígeno. Finalmente, el átomo que nos queda por observar si se encuentra balanceado, es decir, que tenga la misma cantidad en ambos lados, es el hidrógeno. Entonces, vemos que solamente tenemos hidrógeno del lado de los reactivos en el agua. Y 6 por 2 son 12 átomos de hidrógeno. Entonces, hidrógeno en el lado de los productos lo observamos únicamente en la glucosa, y efectivamente tenemos 12 átomos de hidrógeno. Entonces esta ecuación está balanceada. Es frecuente encontrar esta ecuación sin balancear, por lo que ustedes deben aprender a razonar y balancearlo ustedes mismos, y esto también les sirve de práctica para balancear cualquier tipo de ecuaciones de reacciones químicas en general. La energía del Sol, también llamada energía lumínica, llega a la Tierra en forma de fotones. La energía, vamos a suponer que es una onda que va viajando sobre la atmósfera hasta llegar a la superficie terrestre. Pero esa energía viaja en forma de pequeños paquetes llamados fotones. Esos fotones son captados por pigmentos que son fotosensibles. Quiere decir que reacciona en este caso a la luz. Entonces esos pigmentos son, en este caso, los más abundantes, la clorofila y el caroteno. Aquí en la clorofila pues son esos pigmentos verdes, y el caroteno pues son los pigmentos un poco más anaranjados. Aquí vemos una imagen de las células vegetales, y dentro podemos observar en los cloroplastos que son verdes gracias a quién, pues a la clorofila. ¿Cuál es el papel de la luz en la fotosíntesis? Lo más importante de la luz es que suministra energía para que un electrón del pigmento, ¿cuál es el pigmento? Clorofila y caroteno, salten de un orbital a otro superior. Bien, vamos a observar esta imagen de aquí, de un átomo, para representarlo de una manera más fácil. Bien, aquí vemos el núcleo, que vendría a ser este círculo negro del medio, y aquí hay una nube, ¿verdad? Pero más fácil de entender, se ha dibujado un círculo. Entonces ese círculo lo vamos a conocer como orbital. Entonces en cada orbital pues hay electrones. Este sería un átomo muy sencillo, pues, y aquí nada más observamos un electrón, ¿verdad? Para efectos de ejemplo. Entonces el electrón aquí está en un orbital que se encuentra en un estado basal. Pero cuando el fotón llega, que en este caso cuando hablamos de fotón, ¿de qué estamos hablando? De la luz. Cuando ella llega, lo que transmite es energía, y hace que este electrón que está aquí, al captar esa energía, suba de nivel
a un orbital superior. Entonces a esto se le conoce como un estado excitado, porque el electrón ha recibido energía y ha saltado a un orbital superior. Entonces, primordialmente, esta es la función principal del Sol. Este proceso del electrón cuando capta la energía y salta a orbitales superiores, vamos a verlo más adelante en detalle. Por ahora lo importante aquí es que la energía del Sol suministra energía, que esa energía o esa luz viaja en forma de fotones y llega al pigmento fotosensible, en este caso la clorofila y el caroteno. Esto que ustedes observan aquí son células vegetales y dentro observamos ese color verde que es producto de esos pigmentos. En este caso, ¿cuál sería? Los pigmentos de clorofila. Esta gráfica que ustedes observan aquí se llama espectro electromagnético. Es muy útil y es usada en diferentes ámbitos. En el caso de nosotros, solamente vamos a referirnos, a enfocarnos en esta parte que parece un arco iris. Si ustedes ven, es una parte muy pequeña de todo el espectro y viene a llamarse la luz visible, ¿verdad? Pero mencionando pues cómo está compuesta estos tipos de radiación que vienen en base a su longitud de onda. ¿Cuál sería la onda? Esta gris que ustedes ven aquí. Ustedes observan que son ondas amplias y a medida que avanza la frecuencia es mayor. Entonces eso determina el tipo de radiación. Aquí tenemos las ondas de radio, las microondas, infrarrojo, ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Estas ondas o este tipo de radiación muchas veces le provocan daño al ser humano. Por ejemplo, los rayos ultravioleta o los rayos UV que vemos en la televisión, que vienen del sol, que pueden provocar con el tiempo de estar expuesto prolongadamente al cáncer de piel. Los rayos X utilizados para observar radiografía de los huesos y todo eso, pues hay que tener protección para este tipo de rayos. Y si ustedes ven, solamente este fragmento de aquí corresponde a la luz visible, que aquí pues la amplían para que se pueda ver mejor. Entonces esa luz visible es la que nosotros podemos ver. Nosotros no podemos ver las otras ondas. Solamente del espectro solamente podemos observar la luz visible. Aunque hay algunos animales que pueden ver la luz ultravioleta, pero no es así el caso del ser humano. Entonces, aquí vemos que el espectro de la luz visible va desde los 700 nanómetros hasta los 400 nanómetros. Y ven los colores que van desde un rojo intenso, pasando por naranja, amarillo, verdes, azules, hasta los violetas, en los 400 nanómetros. Entonces la planta va a absorber la luz de acuerdo al pigmento. Por ejemplo, la clorofila, los carotenos. Todo este espectro lo absorbe la planta, pero algunas ondas más que otras dependiendo del pigmento, que más adelante lo vamos a ver. Entonces cada sustancia tiene la capacidad de absorber luz dependiendo de qué, de su coloración. Aquí vemos que la clorofila absorbe con mayor intensidad la luz comprendida entre los 450 y 640 nanómetros, más o menos esta de aquí. Entonces vamos a continuar con el tema. ¿Dónde se da la fotosíntesis? La fotosíntesis se da en los cloroplastos, que es esta estructura que vemos aquí, y la parte pues
las partes más importantes que debemos aprendernos es que todo este circuito, todo esto se llama cloroplasto. ¿Qué otra cosa importante aquí? Las estructuras internas, que son esto, la pila esta que ustedes ven aquí como de discos, se llama grana. Y cada disco de esto que ustedes ven aquí se llama tilacoides. Entonces, todo este espacio que queda aquí como vacío que ustedes observan, esto se llama estroma. Entonces, las tres partes importantes del cloroplasto son los tilacoides, la grana y el estroma. Estas palabras van a ser muy recurrentes más adelante, así que es importante que se las recuerden. El estroma es el espacio que queda libre entre los tilacoides, ¿verdad? Los tilacoides son cada disco que ustedes ven aquí. Y todos estos discos apilados se llaman grana. Otra cosa importante aquí es que tiene dos membranas. Una membrana externa, que es esta, y una membrana interna, que es esta naranja que tiene aquí adentro. Entonces, recordar que tiene dos membranas, la membrana externa y la membrana interna. Recordar el estroma, la grana, que es el conjunto de tilacoides, y los tilacoides, que son cada disco que ustedes observan adentro. Entonces, ¿esto dónde lo encontramos? Adentro de la célula vegetal. Por ejemplo, si esta es una célula vegetal, aquí adentro los puntitos vendrían a ser ¿qué? Cloroplasto, como lo vimos en una imagen anterior. Entonces, esto quiere decir que son organelos citoplasmáticos. Más, cuando hablamos hace un rato de que la planta necesita CO2 para realizar la fotosíntesis y que la obtiene del ambiente, no dijimos cómo ingresaba ese CO2 al sistema. Ya vimos que el agua ingresa por las raíces, pero el CO2 ingresa por una estructura llamada estomas. Esto amarillo que ustedes ven aquí son los estomas. Los estomas vienen a ser unas células. Todo esto que ustedes ven aquí, que les estoy rayando, son células. Entonces estas son células que se abren y se cierran. Aquí estos estomas están abiertos, parecen como si fuera una boquita. Entonces cuando ellos están abiertos, están absorbiendo, están intercambiando, ya hasta que entra CO2 o que sale oxígeno. Y cuando esto se encuentra cerrado, pues no está ocurriendo el intercambio gaseoso. Esto que vemos aquí es un tallo con una hojita. Este viene a ser la hoja. Este es el haz y el en vez es la parte de abajo. Entonces, en la parte de abajo es que encontramos los estomas del lado de abajo de la hoja. Y allí pues se realiza el intercambio gaseoso. Importante pues que los carbonos del CO2 son usados para formar la molécula de glucosa. Entonces, este carbono que proviene del dióxido de carbono viene a formar después la molécula de glucosa. Son los átomos que forman la molécula de glucosa, los de carbono. El agua es importante para la fotosíntesis, tanto pues como el sol en sí. En la planta ocurre un proceso llamado fotólisis. ¿Qué es la fotólisis? La descomposición del agua. Fotólisis. Lisis, pues de que algo se rompe o se descompone, por eso se llama fotólisis. Y foto, pues no sé si les recuerda a fotón de luz. Entonces es una reacción luminosa
donde el agua se descompone. ¿En qué se descompone? En oxígeno, hidrógeno y electrones. Entonces, esos electrones del agua reponen a los electrones que se descomponen de la clorofila. ¿Recuerdan cuando les dije que había un átomo que tenía un electrón y ese electrón, cuando llegaba el fotón, lo excitaba y saltaba a un orbital superior, ¿verdad? Entonces, aquí, si este átomo fuera parte de la molécula de clorofila, estaría perdiendo un electrón. Entonces, ese electrón que perdió ese pigmento, ¿quién lo está reponiendo? La molécula de agua. Estos protones que vemos aquí en este caso, los del hidrógeno, se utilizan para formar la molécula de ¿qué? De ATP, nuestra moneda energética. Y el oxígeno que tenemos aquí también es utilizado para formar las moléculas de oxígeno propiamente. Este es el símbolo del oxígeno, una O. Pero el oxígeno como tal no puede estar solo, sino que siempre tiene que estar unido con otro átomo de oxígeno. Por eso es entonces que se escribe O2. Así que este oxígeno que se descompone del agua se une con otro para formar una molécula de oxígeno. ¿Qué es necesario para la fotosíntesis a modo de resumen? Es necesario la energía lumínica, el dióxido de carbono, el agua, que son los reactivos. ¿Y que obtenemos como producto? Tenemos oxígeno y tenemos el azúcar. ¿Cuál es el azúcar? La molécula de glucosa, que la van a ver mucho, así que también deberían aprenderse la fórmula, que es C6H12O6, la molécula de glucosa, C6H12O6. ¿Cómo se divide la fotosíntesis? ¿Verdad? La fotosíntesis se divide en dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. Obviamente el nombre hace referencia a que cuando es fase luminosa obligatoriamente necesita gran cantidad de luz solar para poder darse. Entonces, en la fase luminosa se requiere luz, se da en la membrana de la grana para producir energía, en este caso ATP y NADPH. Aquí importante, ¿dónde se da la fase luminosa? En la membrana de la grana. ¿Quién era la grana? El conjunto de tilacoides, o sea que aquí en esta membrana, en la parte de afuera, se da la fase luminosa. Y en la fase oscura, pues se reduce el dióxido de carbono que entra por los estomas. Recuerdan que están en el ENVES para formar el azúcar. Pero todo esto lo vamos a ver en más detalle en la próxima clase. Entonces hasta aquí vienen a ser los conceptos básicos de la fotosíntesis. Gracias por su atención.